Hoy les traemos la novela española Una isla para soñar. Bienvenidos a nuestro audiolibro. Georgia Nielsen se encuentra atrapada en una isla griega, embarazada del hijo de un enigmático hombre de negocios. ¿Qué pasará entre ellos? Acompáñennos a descubrir esta historia llena de intriga y pasión. Fue un largo viaje desde Atlanta. Duró casi 3 horas, lo que significó que Georgia tuvo tiempo de sobra para dormir, estudiar e incluso ver un par de películas. Había mantenido su mente ocupada casi todo el tiempo para no recordar la despedida de su hermana Savannah, que había conducido desde Duque para acompañarla al aeropuerto. O más bien, para rogarle que no se fuera. Savannah se había sentido superada por las circunstancias, alternando entre las lágrimas y el enfado mientras interrogaba a Georgia sobre aquel millonario griego. ¿Y qué sabes de él? ¿Y qué más da que sea súper rico? Podría ser peligroso por ya estar loco. ¿Y quién podrá ayudarte cuando estés a solas con él en su isla en medio de la nada? Savannah nunca había sido muy práctica, pero Georgia debía reconocer que en aquella ocasión tenía razón. Había investigado a Nikos Panos a través de internet, pero al margen de averiguar que era un multimillonario griego que había sabido sacar adelante con inmenso éxito la empresa de su familia cuando apenas conta, no tenía la más mínima referencia sobre él. No sabía nada sobre su carácter, sobre sus costumbres. Apoyó una mano sobre su vientre, que había crecido rápidamente en las últimas semanas. Tenía la piel especialmente sensible y cálida y aunque no quería pensar en el embarazo, no podía evitar ser muy consciente de la vida que palpitaba en su interior. El bebé era un nino. En su familia no había ninos. Solo ninas. 3 hermanas. Ni siquiera podía imaginar lo que sería criar a un chico. Pero no podía pensar en aquello. Nunca se lo permitía. No podía permitírselo. Cuando finalmente el avión comenzó a descender hacia lo que parecía un interminable masa azul, el bebé se movió en su interior como si hubiera reconocido que estaba llegando a casa. Georgia continuó el aliento mientras se esforzaba por controlar el pánico. Podía hacer aquello. Lo haría. El bebé no era suyo. No se sentía apegada a él. Le habían pagado para no apegarse. Pero aquellas severas autoadmoniciones apenas sirvieron para aliviar la oleada de pena y de arrepentimiento que envolvió su corazón. Solo faltan 3 meses y medio, susurró. En 3 meses y medio se liberaría de aquel horrible acto que había aceptado llevar adelante. 3 meses y medio, se dijo Nikos Panos mientras aguardaba al final de la pista de aterrizaje, con la mirada puesta en su jet blanco, cuya puerta acababa de abrirse. La mujer que apareció en el umbral de esta unos instantes después era esbelta y muy rubia, vestía una túnica color crema salmonado, unas mallas grises y unas botas altas de tacón que le llegaban por encima de las rodillas. Nikos frunció el ceño ante la altura de los finos tacones. Y no pudo evitar preguntarse por qué calzaría una mujer embarazada unas botas con unos tacones como aquellos. Aquellas botas eran un problema, al igual que su vestido. La túnica le llegaba justo por encima del muslo, revelando un buen trozo de pierna. Nikos ya sabía por los informes que tenía que Georgia Nielsen era una mujer bonita, pero no esperaba aquello. En lo alto de las escaleras, con la brisa agitando su pelo rubio y el sol a contraluz, se parecía tanto a Elsa que sintió que se le encogía el corazón. Había querido una madre de alquiler que se pareciera a Elsa. Se preguntó si habría cometido un terrible error. Tenía que estar bastante loco para haber buscado por el mundo a una mujer que se pareciera a su difunta esposa y más aún para haberla llevado a Camari. La mujer debió haberlo visto porque de pronto irguió los hombros y, sujetándose el pelo con una mano, bajó las escaleras rápidamente. No las bajó exactamente corriendo, pero sí con velocidad y determinación. Mientras caminaba hacia ella, Nikos pensó que en realidad no se parecía a Elsa. Su Elsa había sido una mujer tranquila, delicada, incluso tímida, mientras que aquella rubia de largas piernas avanzaba por el asfalto de la pista como si fuera la dueña del aeropuerto. Se encontró con ella a medio camino, decidido a hacerle frenar la marcha. «Cuidado», murmuró. Georgia alzó el rostro y lo miró con el ceño fruncido. «¿Y cuidado con qué?», preguntó con un matiz de irritación. De lejos era llamativa, pero de cerca era asombrosamente bonita. Incluso más bonita que Elsa, si es que aquello era posible.
Nikos volvió a pensar que había sido un error haberla hecho acudir allí cuando aún faltaba tanto para que diera a luz. No porque él corriera el peligro de enamorarse del fantasma de su difunta esposa, sino porque su relación con Elsa nunca fue fácil y su muerte absurda, sin sentido, le había causado una intensa culpabilidad. Había esperado que tener un hijo le sirviera de impulso para seguir adelante, para vivir. Para volver a sentir. Elsa no era el único fantasma de su vida. Él mismo se había convertido en uno. Podría tropezar y caer, dijo con aspereza. Georgia arqueó una ceja y le dedicó una larga mirada que hizo sentirse a Nikos inspeccionado, catalogado, evaluado. Dudo que pudiera suceder algo así, replicó Georgia finalmente. Tengo un equilibrio excelente. Me habría encantado ser gimnasta, pero crecí demasiado anadio a la vez que le ofrecía su mano. Pero apreció su preocupación, señor Paños. Nikos contempló su mano más tiempo del que probablemente habría sido considerado adecuado. En el pasado nunca le habían preocupado demasiado los formalismos y los buenos modales, en la actualidad le daban completamente igual. Todo le daba completamente igual. Y eso era el problema. Pero los Panos no podían desaparecer con él. No solo porque la empresa familiar necesitaría un heredero. Él era el último Panos que quedaba y no podía permitir que sus errores acabaran con una familia de un linaje centenario. Su familia no tenía por qué pagar por sus pecados. Y esperaba que aquel bebé cambiara aquello. Aquel bebé sería el futuro. Tomó la mano de Georgia y la estrechó en la suya con firmeza. Nikos corrigió y a continuación volvió la cabeza para permitir que Georgia viera con toda claridad el lado derecho de su rostro. Para permitir que viera quién era. ¿En qué se había convertido? En un monstruo. En la bestia de Kamari. Volvió de nuevo la cabeza y buscó su mirada. Georgia siguió contemplándolo sin parpadear, sin dar el más mínimo indicio de horror o miedo. Tampoco parecía sorprendida. Sus ojos azules con destellos de gris y plata lo miraban abiertamente, sin barreras. Nikos encontró intrigante que no pareciera incomodante la visión de su mejilla y sus sien quemadas. Georgia, replicó ella a la vez que devolvía con la misma firmeza el apretón de manos. A pesar de las largas horas de viaje, de su embarazo o tal vez precisamente por parecía frescoa, a punto, radiante de salud y vitalidad. Nikos, que no había deseado nada ni a nadie durante 5 años, sintió que en su interior despertaba una inesperada punzada de curiosidad y de sordo deseo. Hacía tanto tiempo que no sentía nada que la reacción de su cuerpo lo sorprendió tanto como las preguntas que se estaban formulando en su cabeza. ¿Y se sentía atraído por aquella mujer porque se parecía a Elsa o porque le intrigaba que pareciera no sentirse en lo más mínimo afectada por sus cicatrices? Se preguntó cómo era, qué aspecto tendría desnuda, cómo sabría su piel. Y de pronto, tras todos aquellos años de no sentir nada, de no ser nada, de haber vivido entumecido como un muerto, su cuerpo reaccionó, se endureció una intensidad casi dolorosa. Pero aquello no podía estar pasando. Por eso vivía en Kamari, alejado de la gente. No era para protegerse a sí mismo, sino para proteger a los demás. Reprimió con dureza aquel arrebato de deseo, recordándose lo que le había hecho a Elsa, y lo que la muerte de Elsa le había hecho a él. Aquella mujer no era Elsa, no era su esposa. Pero aunque no fuera una esposa no podía correr riesgos. Llevaba dentro a su hijo. Su salud y bienestar eran esenciales para la salud y el bienestar de su hijo. Aquella mujer no era más que una madre de alquiler. Nada más. Tan solo un útero alquilado. Con un escueto gesto indicó a los miembros de la tripulación del avión que colocaran el equipaje de Georgia en el viejo Land Rover restaurado que le gustaba utilizar para conducir por los escarpados caminos de Kamari. Mientras se encaminaba hacia el vehículo, recordó las botas de tacón alto de estadounidense. Ese calzado no es adecuado para Kamari, dijo secamente. Georgia se encogió de hombros. Lo tendré en cuenta, replicó mientras rodeaba el Land Rover hacia el lateral del pasajero. Al ver que habían puesto un pequeño escalón ante la portezuela para que alcanzara la elevada base del todoterreno, sonrió y accedió al asiento sin necesidad de ayuda. Nikos no comprendió su sonrisa.
Tampoco entendía la confiada desenvoltura que manifestaba aquella mujer con su lenguaje corporal. Casi parecía estar retándolo. Y no estaba seguro de que aquello le gustara. Afortunadamente sentía que tenía su genio bajo control. En otra época su mal genio había sido legendario, pero con el paso del tiempo se había ido suavizando. Aunque nunca lo había volcado en Elsa, ésta siempre se había mostrado cautelosa a su alrededor. Asustadiza. Movió la cabeza para alejar los recuerdos. No quería pensar en Elsa en aquellos momentos. No quería seguir sintiéndose perseguido por el pasado. Estaba tratando de avanzar, de crear un futuro. Ocupó su asiento tras el volante, miró de reojo a Georgia, que se estaba poniendo el cinturón. Su melena rubia caía por su espalda como una cascada de oro. Tenía un pelo precioso, más largo que el de Elsa. Nikos tuvo que reprimir de nuevo la acalorada sensación que recorrió su cuerpo. No quería encontrar atractiva a Georgia Nielsen. Sabía que no era buena idea. Pero al parecer su cuerpo tenía voluntad propia en aquel terreno. Y podía convertirlo en un tigre al acecho. En una bestia fuera de su jaula. Hasta que no estuvo casado con Elsa no supo que tenía una personalidad tan aterradora. No se dio cuenta hasta que notó que Elsa empezaba a esconderse de él como si lo temiera. ¿Teres? Si se hubiera conocido a sí mismo en aquel aspecto antes de casarse no se habría casado. Si hubiera habido que iba a destruir a su preciosa esposa con su mal carácter, habría permanecido soltero. Sin embargo, había querido tener hijos. Había deseado intensamente tener una familia propia. Estamos a unos 15 minutos de la casa, dijo con voz ronca mientras arrancaba el motor de Land Rover. ¿Y la población más cercana?, preguntó Georgia mientras ajustaba el cinturón sobre su regazo. Nikos siguió el movimiento de sus manos con la mirada y la centró instintivamente en su vientre, fijándose por primera vez en su protuberancia. Hacerse consciente de que Georgia llevaba en su interior a su hijo le produjo un sobresalto. ¿Su hijo? Por un instante se quedó sin aliento. De pronto aquello era real. Su semilla había florecido en... ¿Y quieres tocarlo?, preguntó Georgia con delicadeza. Nikos alzó la mirada hacia su rostro. Estaba pálida, pero lo miraba atentamente. Se está moviendo, añadió Georgia, y sus labios se curvaron en una tierna sonrisa. Creo que está saludando. Nikos volvió a bajar la mirada. ¿No es demasiado pronto como para que pueda sentirlo moviéndose? Hace 2 semanas lo habría sido, pero ya no. Nikos siguió contemplando el vientre de Georgia como si estuviera hipnotizado. Quería notar cómo se movía su hijo allí dentro, pero temía cómo le pudiera afectar sentir la calidez que sin duda emanaría de la tersa piel de Georgia. Prefiero esperar, dijo a la vez que apartaba la mirada y trataba de distraerse poniendo el todoterreno en movimiento. La presencia de aquella mujer en su isla era un evidente error. ¿Y cómo había podido llegar a creer que sería buena idea tenerla allí? Pero me alegra saber que se mueve y está sano, añadió. Claro que lo está. No has recibido las ecografías de mis revisiones, sí, replicó Nikos escuetamente. No quería hablar del bebé. No quería hablar. No quería conocer a Georgia Nielsen. No iba a haber ninguna relación entre ellos. Necesitaba que estuviera a salvo porque llevaba a su hijo dentro. Nada más. ¿Y dónde está la población más cercana?, repitió Georgia. No hay ninguna población. Es una isla privada. ¿Y es tuya? Mía, asintió Nikos sin apartar la mirada de la carretera. ¿Y la casa, y cómo es? Está cerca del agua.
Es una casa antigua y sencilla. A mí me basta. Georgia pasó una mano por su rubia cabellera. El señor Lauren se refirió a la casa como una villa. ¿No lo es? En Grecia una villa es una casa de campo. Pero yo no utilizo ese nombre. Al menos en un lado de la cara. En el otro tenía una cicatriz que le llegaba de la sien a la mejilla. Era una cicatriz evidente, pero no grotesca, provocada por una quemadura, y Georgia sabía lo lento y doloroso que debía haber sido el proceso de curación. Pero más allá de aquello y de su brusca actitud, Nikos Panos estaba hecho del material necesario para colmar las fantasías de cualquier jovencita. No soy especialmente aficionado a conversar, Georgia. ¿Qué suponía aquello? ¿Que no iba a poder hablar con nadie mientras estuviera allí? El abogado le había dicho que no había una señora Paños, que Nikos pensaba criar a su hijo solo. ¿Y sería allí donde pensaba criarlo, y en aquella isla volcánica? ¿Dónde piensas vivir cuando nazca tu hijo?, preguntó. Aquí. Este es mi hogar. Georgia contempla el estrecho camino por el que circulaban, que bordeaba una árida montaña y apenas estaba asfaltado. Le hubiera gustado que tuviera una barrera de protección. Le hubiera gustado estar de vuelta en Atlanta. Ojalá no hubiera aceptado nunca hacer aquello. Trató de controlar su ansiedad con unas cuantas respiraciones profundas. ¿Y qué hacía Ali, y por qué había aceptado meterse en aquel embrollo por el dinero? En otras ocasiones, pensar en los problemas que iba a poder resolver con la cantidad que había recibido le había bastado para tranquilizarse, pero en aquellos momentos no le estaba funcionando. Para, por favor, dijo al sentir que el estómago se le contraía. Estoy mareada.